Padre millonario ve a camarera negra ayudar a su hijo discapacitado, y esto cambia su vida. ¿De qué país nos estás viendo? Cuéntamelo en los comentarios. La cena estaba a punto de comenzar, y el lujoso restaurante en Madrid brillaba con una luz dorada que deslumbraba en cada rincón. Candelabros de cristal colgaban del techo, reflejando destellos que iluminaban las sonrisas forzadas de los comensales. El suave murmullo de conversaciones se entrelazaba con la melodía del piano, creando una atmósfera casi mágica. Pero para Alejandro, todo eso palidecía en comparación con la tormenta que arremolinaba en su mente. Era un multimillonario carismático, conocido por su imperio de negocios. Sin embargo, esa noche, sentado frente a su hijo Ethan, un niño cuyo rostro irradiaba una mezcla de tristeza y esperanza, la opulencia del lugar se sentía distante e irrelevante. Ethan luchaba por alimentarse solo, su pequeña mano temblando mientras intentaba no derramar la comida. Alejandro lo... Samara, una joven camarera con una sonrisa cálida y ojos llenos de vida, se acercó. Provenía de un barrio humilde, pero su aura parecía desafiar todo lo superficial que rodeaba a los que estaban sentados en mesas cubiertas de manteles de lino. Sin pensarlo, se agachó junto a Ethan, su voz suave como el terciopelo. ¿Sabes? Una vez un pequeño pájaro no podía volar, pero encontró el valor en sí mismo, y al final voló tan alto que tocó las estrellas. Sus palabras eran un bálsamo para el alma del niño, que dejó de temblar y sonrió, iluminado por un rayo de esperanza. Alejandro la observaba desde su asiento, su corazón golpeando con un ritmo frenético. Un mundo en el que la conexión humana era más valiosa que el oro se abría ante sus ojos. Podía sentir sus prejuicios, una vez firmemente arraigados, comenzando a agrietarse. La riqueza, pensó, no era solo un medio para mantener distancia, sino una prisión que lo había mantenido separado de la humanidad. Pero esa nueva perspectiva, la sombra de su antiguo socio, un hombre que representaba el elitismo y la codicia, se cernía sobre él como un oscuro augurio. Cada vez que Alejandro pensaba en hacer un cambio significativo, la figura de su compañero de negocios, con su risa burlona y sus tácticas despiadadas, invadía su mente. Esa noche, la posibilidad de ser más que un simple magnate lo desvelaba. De repente, un estruendo. Un teléfono sonó con un mensaje devastador. Era una noticia que un viejo escándalo de su pasado estaba a punto de salir a la luz, dispuesto a arruinar todo lo que había construido. El pánico llenó su pecho como un peso aplastante. ¿Podría Samara, una mera camarera, convertirse en su aliada en este mar de problemas? El futuro de Ethan y su propia búsqueda de redención pendían de un hilo, y dentro de él una pregunta que resonaba. ¿Sería capaz de cambiar su destino? Hey, antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión en el aire se volvía palpable mientras Alejandro miraba a la pantalla de su teléfono. Cada vibración parecía un latido más de un corazón que se aceleraba. La noticia del escándalo que se avecinaba ahogaba sus pensamientos, pero en ese instante lo olvidó todo cuando vio a Samara hablando con Ethan. La camarera había encendido una chispa en el niño. Su risa era pura, llena de vida, y surrealista en medio de la opulencia que los rodeaba. Entonces, todo cambió. Un grito desgarrador resonó en el restaurante. Alejandro levantó la vista y su corazón se detuvo. Una figura tambaleante entró en el salón. Una mujer con un rostro familiar pero marcado por el dolor. Era Valeria, la exesposa de Alejandro y la madre de Ethan, a quien creía haber dejado atrás para siempre. Tras ella, un grupo de reporteros empujaba su camino, cámaras parpadeando como rayos en tormenta. What the hell,
murmuró Alejandro, la incredulidad estampada en su rostro. La mujer, con lágrimas brotando de sus ojos, se dirigió directamente hacia él. Alejandro, necesito hablar contigo. Es sobre Ethan. Su voz era un eco de los días de felicidad y también de aquellos años llenos de resentimientos. La sala se había sumido en un silencio incómodo. Las miradas se posaron sobre ellos como si estuvieran presenciando una película en directo. Alejandro sintió cómo el aire se volvía denso. Cada mirada era un rayo que lo atraviesa, y el color se drenaba de su rostro. «¿Qué sucede?», preguntó gritando, incapaz de contenerse. «¿Por qué estás aquí?». «No es el momento de discutir. Ethan corre peligro», sollozó Valeria, mirando a su hijo, que ahora miraba con ojos amplios entre la confusión y la creciente preocupación. Entonces la verdad salió como un torrente. Todo lo que creías saber sobre su condición no es lo que parece. Ethan no nació como creías. Es un niño adoptado y su madre biológica ha aparecido. Las palabras golpearon como un puñetazo en el estómago. Alejandro sintió la tierra temblar bajo sus pies. Cada fragmento de su vida, cada decisión, cada lágrima derramada por su hijo, ahora flotaba en un mar de dudas. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó con voz quebrada. Valeria dio un paso adelante, su rostro una mezcla de desesperación. La madre biológica de Ethan ha estado buscando a su hijo. Ella quiere llevárselo. Ha amenazado con hacerlo público. Y no solo eso, tiene suficiente influencia como para arruinarte, Alejandro. El caos estalló alrededor de ellos. Murmullos nerviosos llenaban el salón. Alejandro sintió que cada mirada se crispaba, cada conversación cesaba, y en él todo el mundo parecía girar. La existencia de su vida perfecta se desmoronaba mientras la verdad se deslizaba como una sombra. Mientras su mente se debatía entre el horror y el rechazo a aceptar lo que estaba escuchando, notó que Samara no estaba lejos. Ella le lanzaba miradas, una mezcla de preocupación y un brillo de comprensión en sus ojos, como si ella ya supiera que el mundo de Alejandro se desmoronaba. «Adelántate, Alejandro. No permitas que esto te controle. Tú tienes el poder para cambiar la narrativa», dijo ella en un susurro que resonó en un mar de gritos. El corazón de Alejandro latía con furia. Ethan, susurró mientras buscaba al niño, su legado, su esperanza. ¿Cómo podía enfrentar esto? Se sentía atrapado entre el miedo y la posibilidad de redención. Mientras tanto, el nuevo peligro acechaba en la sombra. El destino de Ethan pendía en la balanza. Alejandro sabía que permanecer por mucho tiempo en la inacción significaba perder no solo su empresa, sino a su hijo. La noche que comenzó llena de sueños se había convertido en un campo de batalla. ¿Puede alguien en este lugar saber lo suficiente para ayudarme a vencer esto?, pensó. ¿Pero acaso el apoyo que tanto anhelaba vendría de la misma persona que lo había abandonado en el pasado? La pregunta se cernía en su mente como una espada de doble filo. En ese momento, la imagen de Samara, llena de vida y coraje, se superpuso a sus temores. Pero el tiempo corría y el futuro estaba repleto de preguntas aún más aterradoras. ¿Sería suficiente su fortuna para proteger a su hijo? ¿O había un lado oscuro de la historia que aún no había descubierto? La tensión en el aire era densa, un lugar lleno de murmullos nerviosos y miradas curiosas. Alejandro sentía su pecho apretarse. «Ethan», murmuró desesperado, buscando los ojos de su hijo en medio del caos. Samara seguía ahí, su mirada llena de comprensión, como si cada palabra de Valeria se estuviera grabando en su mente. Pero antes de que pudiera procesar todo, la sala estalló en un griterío ensordecedor. Una figura sombría se abrió paso entre la multitud. Era un hombre, alto y de mirada intensa, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. La preocupación se convirtió en un horror palpable cuando Alejandro lo reconoció. Era Javier, su antiguo socio, el mismo que había arruinado sus sueños décadas atrás. «Javier», exclamó, el nombre saliendo como un susurro. Su alma se apagó al instante,
recordando todo lo que había dejado atrás. Sin previo aviso, Javier se acercó a Valeria como si tuviera derecho a estar ahí. ¿Y qué haces aquí, Valeria? ¿Crees que las lágrimas te darán alguna ventaja? Todo el mundo sabe que eres una madre negligente, dijo, y su voz resonó con un veneno antiguo. Alejandro sintió cómo la ira comenzaba a hervir dentro de él. «Aléjate de ella», gritó, pero Javier le lanzó una mirada fría antes de seguir con sus palabras. «Déjame recordarte lo que realmente importa. No es solo la madre biológica de Ethan la que está interesada en él. Yo tengo otros planes, Alejandro. Planes que te dejarán sin nada», dijo mirándolo con desafío. La atmósfera se volvió opresiva y la multitud contenía la respiración. «¿Qué quieres decir?», preguntó Alejandro con un nudo en la garganta. «Te lo diré claro, hay más de una verdad oculta. Ethan no es solo un niño adoptado, sino que está vinculado a algo mucho más grande, algo que te hará temblar en este mismo instante», reveló Javier, sus ojos brillando con una malicia que enviaba escalofríos por la columna de Alejandro. «Te engañé hace años, ¿recuerdas? Te dejé creer que eras el único que tenía el control, que podías vivir tu vida de lujo sin consecuencias. Pero la realidad es más poderosa que tu dinero. Ethan tiene un valor que ni tú, ni Valeria, ni su madre biológica comprenden, y yo sé cómo usarlo». La sala se convirtió en un silencio escalofriante, como si todos inhalaran al unísono. Los murmullos se transformaron en susurros inquietos. Alejandro se sintió paralizado, cada parte de su ser luchando con el horror que se avecinaba. Ethan está conectado con un secreto que puede destruirte. Y tal vez, solo tal vez, lo utilizaré para hacer que caiga tu imperio. Nunca lo olvides, Alejandro. Las conexiones siempre regresan a sus raíces, y uno siempre puede convertirse en el villano en su propia historia. ¿Estás listo para perderlo todo?, él terminó Javier, dejando a Alejandro frente al abismo de su propia vida. De repente, un estremecimiento recorrió el cuerpo de Alejandro. Una verdad desgarradora se obraba frente a él. Sentía que la realidad se escurría entre sus dedos. En ese instante, todos sus logros y su reputación parecían desmoronarse. Valeria, Javier, la madre biológica de Ethan, todos estaban entrelazados en un juego oscuro que lo estrangulaba. A su lado, Samara tomó un paso hacia adelante, su voz temblorosa pero firme. «No dejes que él te controle, Alejandro. Tienes algo más poderoso que cualquier secreto. Tienes a Ethan. No lo pierdas por algo que no entiendes». Mientras le hablaba, Alejandro la miró y en sus ojos vio un destello de esperanza mezclado con valentía. ¿Pero podría realmente luchar contra un enemigo tan insidioso? Mientras el pánico lo llenaba, se dio cuenta de que el juego apenas comenzaba. El futuro de Ethan colgaba de un hilo y Alejandro tenía que decidir, pelear o huir. ¿Podría revertir el rumbo antes de que todo se perdiera? La angustia se convirtió en un eco interno, un recordatorio inquietante de que la verdad tenía muchas caras y que a veces el precio del pasado puede derrumbar un presente que creía seguro. La tensión en el aire era densa, un lugar lleno de murmullos nerviosos y miradas curiosas. Alejandro sentía su pecho apretarse. «Ethan», murmuró desesperado, buscando los ojos de su hijo en medio del caos. Samara seguía allí, su mirada llena de comprensión, como si cada palabra de Valeria se estuviera grabando en su mente. Pero antes de que pudiera procesar todo, la sala estalló en un griterío ensordecedor. Una figura sombría se abrió paso entre la multitud. Era un hombre, alto y de mirada intensa, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. La preocupación se convirtió. Exclamó el nombre saliendo como un susurro. Su alma se apagó al instante, recordando todo lo que había dejado atrás. Sin previo aviso, Javier se acercó a Valeria, como si tuviera derecho a estar allí. «¿Y qué haces aquí, Valeria? ¿Crees que las lágrimas te darán alguna ventaja? Todo el mundo sabe que eres una madre negligente», dijo, y su voz resonó con un veneno antiguo. Alejandro sintió cómo la ira comenzaba a hervir dentro de él. «Aléjate de ella», gritó, pero Javier le lanzó una mirada fría antes de seguir con sus palabras. «Déjame recordarte lo que realmente importa. No es solo la madre biológica de Ethan la que está interesada en él.
Yo tengo otros planes, Alejandro. Planes que te dejarán sin nada, dijo, mirándolo con desafío. La atmósfera se volvió opresiva y la multitud contenía la respiración. ¿Qué quieres decir?, preguntó Alejandro con un nudo en la garganta. Te lo diré claro, hay más de una verdad oculta. Ethan no es solo un niño adoptado, sino que está vinculado a algo mucho más grande, algo que te hará temblar en este mismo instante, reveló Javier, sus ojos brillando con una malicia que enviaba escalofríos por la columna de Alejandro. Te engañé hace años, ¿recuerdas? Te dejé creer que eras el único que tenía el control, que podías vivir tu vida de lujo sin consecuencias. Pero la realidad es más poderosa que tu dinero. Ethan tiene un valor que ni tú, ni Valeria, ni su madre biológica comprenden. Y yo sé cómo usarlo. La sala se convirtió en un silencio escalofriante, como si todos inhalaran al unísono. Alejandro se sintió paralizado, cada parte de su ser luchando con el horror que se avecinaba. Todo cambió en un instante. Un estallido atronador llenó el restaurante y la luz se apagó de golpe. Gritos de terror resonaron mientras la oscuridad cubría todo. Alejandro no podía ver ni a su hijo ni a Valeria. Solo caos, solo miedo. Y entonces, en medio de la confusión, una figura oscura emergió de la negrura, con un brillo en sus ojos. Era una mujer, vestida con una capa negra, cuyo rostro estaba en sombras. Todo está conectado, Alejandro, dijo con una voz profunda y cautivadora. Y eres tú quien desata toda esta tormenta. Los murmullos se intensificaron. La multitud se agachó, cubriendo sus cabezas, en un intento de protegerse. ¿Quién eres?, preguntó Alejandro, su voz temblando. Soy la respuesta a todas tus preguntas, replicó la mujer, acercándose lentamente. Ethan no es solo un niño adoptado. Él es el hilo que une a todas las familias que han sido destruidas por tu avaricia. Y esta noche, esos secretos serán revelados. La verdad que llevas años escondiendo está a punto de salir a la luz. Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par. ¿Qué estás diciendo? Su mente daba vueltas, conectando los puntos de su vida, de los negocios y los secretos que había enterrado bajo el prestigio y la riqueza. Ethan es el símbolo de aquello que no puedes controlar, de lo que has convertido en un desastre. Es el legado de tus decisiones, continuó la mujer, mientras su rostro se iluminaba con la tenue luz que comenzaba a regresar. Cada palabra caía como un martillo en su conciencia. No puedes dejar que esto suceda. Alejandro comenzó a avanzar, pero Javier le bloqueó el paso, con una risa burlona en sus labios. Te dije que hay cosas que no puedes entender, y ahora es demasiado tarde. La verdad es una bestia que una vez desatada no podrás domar. Otro estallido resonó, y la luz se encendió con un brillo intenso que desgarró la oscuridad. La multitud se atrajo la mirada hacia la mujer, cuya figura ahora se iluminaba con claridad. Alejandro sintió cómo su corazón se hundía al reconocerla. Era una mujer del pasado, alguien que había creído perdido para siempre. «Mariana», susurró, con incredulidad bañando su rostro. Todo lo que creía saber sobre Ethan, Alejandro, lo que has escondido, ya no está a salvo. La madre biológica no es quien parece ser. Todo está en juego. Prepárate porque la tormenta apenas comienza, dijo, y con esas palabras lanzó a la sala una sombra que los envolvió a todos. La realidad empezó a desmoronarse, los ecos de viejos secretos y traiciones danzando en el aire. Alejandro miró fijamente a Mariana, su mundo girando de manera caótica. Los lentes de su pasado se estaban volviendo amorfos, y la verdad sobre Ethan se convertía en un laberinto de traiciones. «¿Qué es lo que escondes?», le gritó a Javier, sintiendo cómo el horror se cernía sobre él con cada segundo que pasaba. No había vuelta atrás, la verdad estaba lista para estallar, y el futuro de Ethan, su hijo, pendía de un hilo más delgado que nunca. Las miradas de la multitud se entrelazaron en un vals de terror y curiosidad. ¿Podría Alejandro desentrañar el núcleo de aquellos secretos antes de que el tiempo se le acabara? La batalla por su vida y la de su hijo solo había comenzado, y estaba a punto de tomar un giro que jamás había anticipado.
La sala seguía en un tenso silencio. Cada susurro se sentía como un hacha en el aire. Alejandro miró a Mariana, asombrado y confundido. ¿Eres tú?, murmuró, sintiendo que su mundo se reconfiguraba en tiempo real. Ella no era solo una sombra del pasado, era un eco de todo lo que había querido olvidar. ¿Qué quieres decir con que la madre de Ethan no es quien parece ser? Hay secretos que llevan años ocultos, respondió Mariana, sus ojos fijos en los de él, pero su voz se desvaneció a medida que la mirada de Alejandro se desplazaba hacia Javier, quien sonreía con un aire de triunfo. Cada palabra de Mariana empezaba a hacer eco en su mente. La madre biológica de Ethan no es tu problema, lo eres tú. El tiempo se acabó, Alejandro, dijo Javier, interrumpiendo la conversación. Tú solo te has creído el rey de este castillo, pero cada imperio tiene su caída. Alejandro sintió su corazón palpitando rápido. Su respiración se volvió irregular. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo había llegado a este punto? Javier se fue acercando, como si fuese un depredador acechando a su presa. ¿Sabías que tienes un hermano, Alejandro?, dijo, y esas palabras cayeron como un rayo. Todo lo que has construido, lo que crees saber sobre tu vida, está basado en una mentira masiva. Tu hermano, el hijo que nunca conociste, podría ser la clave de todo lo que tienes y todo lo que perderás. La sala se quedó en silencio. Solo se escuchaba el sonido del viento fuera del restaurante, como si el mundo mismo estuviese conteniendo el aliento. Los ojos de Valeria se ensancharon, llenos de incredulidad. No puede ser, susurró, más para sí misma que para los demás. Todos los murmullos y las miradas acusadoras se concretaron en Alejandro. ¿Sabes lo que esto significa, verdad?, Javier continuó, acercándose aún más. Si alguien descubre que no eres solo un padre, sino un hijo maldito, tu imperio caerá como un castillo de naipes. En ese instante, la cabeza de Alejandro giró, intentando asimilar cada palabra. La idea de un hermano perdido, ¿sería posible? Sus recuerdos de la infancia comenzaron a aflorar, fragmentos borrosos que nunca encajaban, pero ahora cobraban sentido. Conflictos familiares, secretismos en su hogar, algo que nunca había querido tocar. Mariana dio un paso adelante, interrumpiendo. Él no puede controlarte, Alejandro. La verdad siempre encuentra su camino. Si tu hermano existe, tal vez sea lo que necesites para corregir tus errores. Pero justo cuando pensaba que encontrar la verdad podría ser su salvación, un grito atravesó el aire. Todos se volvieron hacia el fondo del restaurante. Samara, la camarera que había iluminado a Ethan, caía al suelo, su cuerpo convulsionando. El miedo se apoderó de la sala. «¡Sahara!», gritó Alejandro, sintiendo que el pánico lo engullía. Se lanzó hacia ella, arrodillándose junto a su cuerpo convulsionante. La multitud retrocedió, un murmullo de horror se esparció, y unos pasos inseguros hicieron eco mientras trataban de ayudar. Sin embargo, en medio del caos, Javier sonreía. «Esto es solo el comienzo, Alejandro. ¿Qué harás ahora? ¿Salvas a la chica o enfrentas la verdad sobre ti mismo? Los hilos que has tejido están a punto de deshacerse». La risa fría de Javier resonó en los oídos de Alejandro mientras Samara se aferraba a la vida entre sus brazos. Ella le había dado esperanza y ahora estaba en peligro. La sala giraba alrededor de él y en ese momento se dio cuenta de que no solo estaba luchando por su hijo, sino también por la conexión humana que había despreciado por tanto tiempo. El tiempo se estaba agotando. Todo lo que creía verdadero empezaba a desmoronarse. Mientras sentía el pulso de Samara detenerse, su mente se llenaba de preguntas. ¿Podría enfrentar la tormenta que se desataba? ¿Podría descubrir lo que realmente significaba ser un padre, un hermano, un hombre entero en un mundo lleno de mentiras? La oscuridad se acercaba. ¿Qué pasaría si esa noche se convertía en la más oscura de todas? El caos se había desatado en el restaurante. Samara yacía en el suelo, rodeada de gente que miraba aterrorizada. Alejandro sentía que su corazón se detenía, atrapado en la ansiedad, mientras intentaba hacerle espacio.
Samara, por favor, despierta, murmuró, apretando su mano entre las suyas. La palpitante tensión en el aire le recordaba que el tiempo se agotaba, hasta que una sombra en el rincón lo distrajo. La figura de Javier se recortaba en la penumbra, sonriendo con un aire triunfante. Esto es solo el principio. Alejandro, ¿vienes por ella mientras tu mundo se desmorona? Pero antes de que Alejandro pudiera reaccionar, un grito desgarrador resonó detrás de él. Ethan se dio una vuelta con rapidez y vio al pequeño, pálido, sujetándose del lado de una mesa, mirando fijamente hacia la entrada. La risa de Javier resonaba, y la multitud pareció congelarse al mismo tiempo, parándose por un instante. Pero algo aún más alarmante ocurrió. La puerta del restaurante se abrió de golpe y una figura conocida entró en la sala. Era una mujer, con una capa oscura ondeando tras de ella. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se dio cuenta de que no era cualquier mujer, era su madre, la que había estado perdida en sus recuerdos. ¡Mamá!, exclamó, el asombro marcando su rostro. ¡Alejandro, hijo!, gritó ella, avanzando entre la multitud como si nada pudiera detenerla. Tienes que escucharme. Aquí está la verdad. Ethan, pero se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocer a Samara en el suelo, temblando. Samara, chilló ella, rompiendo el aire con una desesperación palpable. No puede ser. Esto no está bien. La madre de Alejandro se arrodilló junto a la chica, palpando su pulso. La sala había caído en un silencio sepulcral, cada mirada enfocada en la madre de Alejandro, que sollozaba. Sin embargo, en ese preciso instante, un estallido resonó, y todas las luces parpadearon, en un ángulo donde la oscuridad parecía cobrar vida. Fue un momento de caos. La figura de Javier se acercó, y la risa cruel en sus labios resonó mientras él decía: ¿Ves? Tu familia se desmorona, Alejandro. Un espectáculo maravilloso, ¿no? Pero la sorpresa no había acabado. Con un movimiento dramático, la madre de Alejandro se volvió hacia él, sus ojos tan intensos como nunca los había visto antes. «Tú no entiendes», gritó. «La madre biológica de Ethan está en este mismo lugar. Es...». Justo antes de que pudiera terminar, un hombre apareció detrás de ella. Llevaba un uniforme. Su mirada estaba fija en Alejandro. «Alejandro Fernández», declaró con voz autoritaria. «Estás arrestado por fraude y malversación de fondos». El aire se congeló. La multitud se aglutinó. Cada respiro se sintió como un hacha que caía. ¿Qué? No puede ser. Alejandro se volvió hacia Javier, buscando respuestas, pero solo halló una sonrisa burlona. «No solo has perdido tu dinero, Alejandro. Te quedarás sin credibilidad, y a tu pequeño también se lo llevarán». Todo se desmoronaba a su alrededor. La figura sombría de su madre, el caos de la sala, la risa de Javier. «No, por favor». En su mente las palabras danzaban como sombras aterradoras. «¿Recuerdas cuando te dije que las conexiones regresan a sus raíces?», continuó Javier, su voz como un eco burlón. «Ahora te das cuenta de que todo está interconectado. Tu pasado, tu hijo y el secreto que ha comenzado a arrastrarte hacia el abismo». Así estaba Alejandro, atrapado entre el remolino de emociones. Cada verdad que creía conocer ahora se desvanecía, dejándolo en un lugar oscuro y desconocido. Iba a perder todo, y el futuro de Ethan estaba en juego. La madre de Samara trataba de revivirla. Los gritos reverberaban, pero todo lo que podía pensar era: ¿sería capaz de luchar o simplemente se dejaría llevar? Mientras sentía el peso del arresto anotándose en su pecho, la pregunta reverberaba en su mente, dejando un eco aterrador. ¿Cuánto podría perder antes de que la tormenta realmente comenzara? La sala seguía en un tenso silencio. Cada susurro se sentía como un hacha en el aire. Alejandro miró a Mariana, asombrado y confundido. «¿Eres tú?», murmuró, sintiendo que su mundo se reconfiguraba en tiempo real. Ella no era solo una sombra del pasado, era un eco de todo lo que había querido olvidar. «¿Qué quieres decir con que la madre de Ethan no es quien parece ser? Hay secretos que llevan años ocultos», respondió Mariana,
sus ojos fijos en los de él, pero su voz se desvaneció a medida que la mirada de Alejandro se desplazaba hacia Javier, quien sonreía con un aire de triunfo. Cada palabra de Mariana empezaba a hacer eco en su mente. La madre biológica de Ethan no es tu problema, lo eres tú. El tiempo se acabó, Alejandro, declaró Javier avanzando peligrosamente. Tú solo te has creído el rey de este castillo, pero cada imperio tiene su caída. Alejandro sintió su corazón palpitando más rápido, su respiración se volvió irregular. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo había llegado a este punto? Javier se fue acercando, como si fuese un depredador acechando a su presa. ¿Sabías que tienes un hermano, Alejandro?, dijo, y esas palabras cayeron como un rayo. Todo lo que has construido, lo que crees saber sobre tu vida, está basado en una mentira masiva. Tu hermano, el hijo que nunca conociste, podría ser la clave de todo lo que tienes y todo lo que perderás. La sala se quedó en silencio. Los ojos de Valeria se ensancharon, llenos de incredulidad. No puede ser, susurró, más para sí misma que para los demás. Todos los murmullos y las miradas acusadoras se concretaron en Alejandro. Sabes lo que esto significa, ¿verdad? Javier continuó, acercándose aún más. Si alguien descubre que no eres solo un padre, sino un hijo maldito, tu imperio caerá como un castillo de naipes. En ese instante, la cabeza de Alejandro giró, intentando asimilar cada palabra. La idea de un hermano perdido, ¿sería posible? Sus recuerdos de la infancia comenzaron a aflorar, fragmentos borrosos que nunca encajaban, pero ahora cobraban sentido. Conflictos familiares, secretismos en su hogar, algo que nunca había querido tocar. Mariana dio un paso adelante, interrumpiendo. Él no puede controlarte, Alejandro. La verdad siempre encuentra su camino. Si tu hermano existe, tal vez sea lo que necesites para corregir tus errores. Pero justo cuando pensaba que encontrar la verdad podría ser su salvación, un grito atravesó el aire. Todos se volvieron hacia el fondo del restaurante. Samara, la camarera que había iluminado a Ethan, caía al suelo, su cuerpo convulsionando. El miedo se apoderó de la sala. ¡Samara!, gritó Alejandro, sintiendo que el pánico lo engullía. Se lanzó hacia ella, arrodillándose junto a su cuerpo convulsionante. La multitud retrocedió. Un murmullo de horror se esparció y unos pasos inseguros hicieron eco mientras trataban de ayudar. Sin embargo, en medio del caos, Javier sonreía. Esto es solo el comienzo, Alejandro. ¿Qué harás ahora? ¿Salvas a la chica o enfrentas la verdad sobre ti mismo? Los hilos que has tejido están a punto de deshacerse. La risa fría de Javier resonó en los oídos de Alejandro, mientras Samara se aferraba a la vida entre sus brazos. Ella le había dado esperanza y ahora estaba en peligro. La sala giraba alrededor de él y en ese momento se dio cuenta de que no solo estaba luchando por su hijo, sino también por la conexión humana que había despreciado por tanto tiempo. El tiempo se estaba agotando. Todo lo que creía verdadero empezaba a desmoronarse. Mientras sentía el pulso de Samara detenerse, su mente se llenaba de preguntas. ¿Podría enfrentar la tormenta que se desataba? ¿Podría descubrir lo que realmente significaba ser un padre, un hermano, un hombre entero en un mundo lleno de mentiras? Y justo cuando pensaba que no podía haber más caos, el ruido de la multitud se silenció de golpe. Una puerta al fondo del restaurante se abrió de par en par, dejando pasar una figura alta e imponente. Con una presencia que hacía temblar, era un oficial de justicia, su mirada directa, apuntando a Alejandro. Alejandro Fernández, estás arrestado por fraude y malversación de fondos, anunció con voz firme. Mientras todos los ojos se volvían hacia él como si una tormenta se. La figura de Javier se esbozaba en la oscuridad, pero el caos era tan intenso que Alejandro apenas podía concentrarse. No solo has perdido tu dinero, Alejandro, te quedarás sin credibilidad y a tu pequeño también se lo llevarán, rió Javier, alimentando el clima de terror. Esto es solo el comienzo, murmuró Javier, mientras la multitud contenía la respiración. Alejandro no podía dejar de pensar en Samara, en el temblor de su cuerpo, en lo que significaba Ethan. ¿Podría enfrentarlo todo?
pero antes de que pudiera reaccionar, un sonido alto y estruendoso retumbó en la sala. La figura de su madre se alzó, su rostro demacrado, y de pronto una luz lo envolvió todo. Un grito agudo emergió de sus labios, y la atmósfera se tornó eléctrica. «Ethan es el hijo de Javier», exclamó, y el silencio fue como un balde de agua fría. Los murmullos se transformaron en gritos. La revelación atravesó el aire como un relámpago. Todos en la sala se miraron, la incredulidad rebotando de rostro a rostro. Javier palideció por un instante, pero la satisfacción en su rostro era inconfundible. «¿Qué has hecho?», gritó Alejandro, cada palabra una cuchillada. Sus pensamientos se desmoronaban, su mundo se arrastraba hacia el abismo. Mientras todo se desplomaba, la figura de Samara entre sus brazos se volvió cada vez más alta y distante, el dolor y la pena consumiendo su realidad. «No es solo eso, Alejandro», dijo Javier, su voz como un eco burlón. «Él es el hilo que une todo. La venganza comienza desde tu propia sangre». La sala se había convertido en un campo de batalla emocional. ¿En quién podía confiar ahora? ¿El caos estaba destinado a destruirlo? ¿O había un camino para encontrar la verdad en medio de la tormenta? La tensión se palpaba en el aire, y la oscuridad se acercaba más. ¿Qué más podría revelarse? ¿Y cuánto tendría que perder? El caos se desató en el restaurante. La revelación de que Ethan era el hijo de Javier retumbó en el aire como un trueno. Alejandro sentía que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Cada murmullo y cada mirada se concentraron en él, y el pánico lo abrazaba como un frío abrazo. La madre de Alejandro estaba de pie, con lágrimas brotando de sus ojos, buscando comprender la magnitud de lo que acababa de soltar. «No puedes permitir que esto suceda, Alejandro. Tienes que proteger a Ethan», rogó ella, con la voz temblando. Los gritos de la multitud se mezclaron con los ecos de su angustia. Mientras tanto, Javier sonreía, una sonrisa que estaba llena de satisfacción y desprecio. «Creías que eras dueño de todo, pero mira cómo se desploma tu mundo ante tus ojos», dijo, acercándose a insistir con su veneno. Sin embargo, entre la multitud había un leve susurro. Una figura se movía detrás de él. Fue entonces cuando todo cambió. La puerta del restaurante se abrió de par en par y una mujer hizo su entrada triunfal con una energía que parecía arrastrar la atención de todos. Era alta, con el cabello oscuro y rizado, pero lo que sobresalía eran sus ojos, unos ojos que brillaban con una verdad que parecía haberse estado ocultando en la oscuridad. «Detente, Javier», gritó con fuerza, y un escalofrío recorrió la sala. «¿Quién eres tú para interrumpir?», preguntó Javier, su sonrisa desvaneciéndose. «Soy la madre de Ethan», gritó la mujer, y el mundo se detuvo. El silencio era palpable mientras todos asimilaban la revelación. La mujer dio un paso adelante y Alejandro sintió que el aire se le escapaba. «Soy Ana, la madre biológica de Ethan. Te he estado buscando y hay mucho que necesitas saber». Alejandro sintió que el universo se replegaba sobre sí mismo. Ana no era solo una presencia. Era la clave a un misterio que había estado a punto de destrozar su vida y la de su hijo. Ethan no es solo un niño adoptado. Él es el legado que no debiste olvidar. Su existencia tiene raíces que te afectan a ti, no solo a mí, continuó Ana. Las palabras de Ana resonaban en la mente de Alejandro. «Las conexiones son más profundas de lo que piensas», Javier gritó, desafiándolo. La multitud se encontraba en un vaivén de emociones: horror, expectativa, confusión. «Esto es imposible», murmuró Valeria, incapaz de comprender. Samara seguía tendida en el suelo, y de pronto se alzó un grito desgarrador. De la multitud, un hombre de aspecto sombrío acababa de abrirse paso. Era un oficial de la ley. «Alto, quiero a todos en el lugar en calma», ordenó. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó. No puede pasar esto. Mi imperio no puede caer en manos de...». La voz de Alejandro se ahogaba con la realidad que enfrentaba. Ya no era solo un padre luchando por su hijo. Estaba en el centro de una tormenta de secretos, traiciones y revelaciones. El oficial miró a Javier. «Espera un momento. Tienes unas cuentas pendientes que atender». «Tú sabes a qué me refiero»,
La confusión floreció en la sala mientras los ojos se volvían hacia Javier, quien palideció. «No puedes hacer esto», exclamó él, pero el oficial avanzó cada vez más hacia él, desencadenando un efecto dominó de murmullos. «Ethan es un niño que necesita protección, no solo de su padre, sino de ti», añadió el oficial con firmeza y determinación. La sala estalló en caos. Alejandro sintió que todo se desmoronaba. En una fracción de segundo, se dio cuenta de que no solo luchaba por su hijo, sino por su propia libertad, su legado y la propia verdad que había estado tan celosamente guardada. Justo en ese momento de confusión, el corazón de Alejandro se detuvo cuando vislumbra la mirada de Samara. Estaba respirando, pero sus ojos estaban llenos de un poder desconocido. «Alejandro», susurró con dulzura, como si ese simple acto convocara a la luz en medio de la tormenta. «Todo esto ha sido un juego, pero no estás solo. Juntos podemos cambiarlo todo». La multitud empezó a disolverse. Los secretos comenzaban a salir a la luz. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Sería suficiente luchar para desentrañar las verdades enterradas? Alejandro sabía que su vida estaba a punto de cambiar de un modo que jamás había imaginado. La revelación de Ana, el arresto, la supervivencia de Samara, todo se entrelazaba en un destino incierto. El camino por delante estaba lleno de sombras y sorpresas, y el eco de cada decisión resonaba con cada latido. La sala seguía temblando de tensión. La figura de Ana estaba en el centro, mirándolos a todos con fervor. Alejandro sentía que su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba en un torbellino. «Ethan, ¿es tu hijo?». La pregunta resonó en su cabeza, pero aún no podía articularla. Javier, sin embargo, tenía una sonrisa burlona en su rostro. «Esto es un espectáculo increíble. No solo está aquí tu madre biológica, sino que también viene a arrojarlo todo al caos». La sala se llenó de murmullos. La incertidumbre flotaba en el aire, y todos parecían esperar el siguiente movimiento. «Cálmate, Javier», le gritó Ana. Su voz retumbó en la sala. «No tienes idea de lo que realmente significa esto». En ese momento, Samara se removió en el suelo, y de pronto la atención se centró en ella. Alejandro se inclinó sobre ella, sintiendo su pulso, pero no podía ignorar la creciente tensión. «Samara, reacciona», suplicó, apretando su mano. La multitud contenía la respiración. Justo al momento en que la ansiedad alcanzaba su punto máximo, un grito desgarrador atravesó el aire. «Ethan». Alejandro vio a su hijo, su rostro empapado de miedo, señalando hacia la entrada del restaurante. Todos giraron la cabeza al mismo tiempo, sus corazones en un nudo. Lo que vieron les heló la sangre. Una mujer emergió de las sombras, vestida de negro. Sus ojos destilaban vindicación. «Soy yo quien tiene que decir la verdad», exclamó con una voz que atravesaba la sala como un rayo. Ana se quedó petrificada al reconocerla, y el aliento se le detuvo. «Julia», gorgoteó. Alejandro sintió que todo su mundo se desmoronaba. ¿Quién era Julia? ¿Y qué tenía que ver con Ethan? La multitud murmuraba. La confusión se transformó en un tsunami de preguntas sin respuestas. «Julia, no puedes estar aquí», dijo Ana, su voz temblando. Pero Julia se acercó cada vez más, su mirada fija en Alejandro. «Esta historia no es lo que piensas, madre», continuó con desdén. «Tú has ocultado secretos desde el principio, y ahora voy a revelarlo todo». «¿Qué secretos?», Alejandro preguntó, su puño cerrado en un intento de mantener la calma. La tensión era abrumadora. Toda la sala parecía sostener la respiración. «Ethan no solo es el hijo de Javier», comenzó Julia, pero un estallido de luces iluminó la sala de tal forma que todos quedaron cegados momentáneamente. El sonido de un vidrio rompiéndose resonó, y cuando la luz volvió, la escena era completamente diferente. Samara ya no estaba en el suelo. De hecho, todos estaban mirando a un lado. Había cambiado de lugar y se encontraba de pie, pero su rostro estaba pálido, como si le hubiesen quitado la vida. «No», gritó Alejandro. Era como si algo sobrenatural hubiera sucedido. Bajo el peso de la revelación y el pánico, algo dentro de Samara había despertado. «Ethan, corre, corre ahora», aulló, y el niño, aterrado y confundido,
se hizo a un lado mientras todos daban pasos atrás, como si temiera lo que estaba por venir. Julia entonces echó una mirada triunfante hacia Javier. Él necesitaba un sacrificio y ella era la elegida, dijo. Su voz resonaba con una sinistera satisfacción. Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué significaba eso? ¿Sacrificio? En ese instante, Samara, que seguía con la mirada perdida, comenzó a convulsionar. Un grito aterrador llenó el aire, pero antes de que alguien pudiera reaccionar, Julia hizo un gesto. La atmósfera de la sala se cargó de energía. Un estallido resonó y las luces comenzaron a parpadear. «No se interpongan. Esto es solo el principio», gritó Julia mientras todo parecía girar. La sensación de peligro era inminente y Alejandro comprendió lentamente que las conexiones de su familia estaban más entrelazadas de lo que jamás había imaginado. Todo lo que sabía estaba en juego. La sala comenzó a oscurecerse una vez más, y a medida que la confusión crecía, una pregunta aterradora retumbaba en su mente. ¿Qué parte de su historia era realmente verdad? ¿Qué iba a suceder a continuación con Ethan, Samara y el legado que había estado intentando proteger? La tormenta estaba lejos de terminar y una nueva sombra se cernía sobre ellos. La sala estaba en un caos absoluto. Samara seguía convulsionando en el suelo, mientras la figura de Julia dominaba el ambiente con su declaración. «Soy la madre de Ethan», resonó su voz, y el aire pareció estallar en 1000 pedazos. Todos los ojos se posaron sobre ella, y Alejandro sintió que la tierra se abría bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo?», Alejandro preguntó. Su voz un hilo de incredulidad y horror. Julia lo miró fijamente, con una mezcla de desafío y poder. «No solo te he estado observando, Alejandro. He sido parte de la vida de Ethan desde el principio. Todo lo que creía saber era una mentira». Ana, la madre de Alejandro, retrocedió, incapaz de procesar la verdad que se desplomaba sobre ellos. «No, no puede ser», murmuró. Javier, que había estado disfrutando del espectáculo desde la sombra, sonrió con gozo. «¿Ves, Alejandro? El pasado siempre regresa. Ahora entréganos la verdad o perderás a tu hijo». La tensión alcanzó un nivel insostenible. Samara, entre convulsiones, logró susurrar: «Ethan, corre». Fue suficiente para que el pequeño se lanzara hacia la puerta, sus ojos reflejando el miedo puro. Alejandro se giró hacia él, el pánico brotando en su pecho. «Ethan, vuelve». Pero antes de que pudiera moverse, Julia continuó, su voz ahora más firme. «La verdad que no quieres enfrentar es que no solo yo tengo un vínculo con él. Javier tiene sus propios planes, y lo que tú piensas que es tu imperio, Alejandro, es solo un castillo de naipes». La sala se volvió un hervidero de murmullos y gritos. La energía era frenética, un choque de emociones que resonaba con cada palabra. Javier, furioso, dio un paso al frente. «Basta, Ethan es mío por derecho, y no dejaré que nadie arruine lo que he construido». Con una rapidez sorprendente, Ana se interpuso entre ellos. «Ethan no es un objeto ni un trofeo que puedas ganar. Es un niño que necesita amor, no un juego de poder». La determinación en su voz hizo eco en cada rincón de la sala. Con los ojos vidriosos, Samara se levantó lentamente. Su presencia era palpable y un silencio repentino llenó el espacio. «No pueden seguir así. Este ciclo de odio y rencor tiene que parar». La rabia que había sentido se transformó en un rayo de esperanza. «Juntos podemos salvarlo. Tenemos que unirnos por él». Alejandro sintió que su corazón latía con más fuerza. Todo lo que había estado fracturado parecía encontrar su camino hacia la luz. «Tiene razón», dijo, mirando a Samara con una mezcla de gratitud y determinación. «No voy a dejar que esto destruya a mi familia». Justo en ese instante la policía irrumpió en la sala y el caos se paralizó. «Todos al suelo», gritó un oficial, pero Alejandro se mantuvo firme. «Soy Alejandro Fernández. Necesito ayuda. Hay un niño en peligro». Punto y el punto. Javier, al ver la llegada de las autoridades, perdió su brillo arrogante. «No puedes hacer esto.
gritó, pero en el fondo sabía que su tiempo se había acabado. La verdad había salido a la luz y el ciclo de mentiras estaba a punto de romperse. La multitud observó en silencio y Alejandro supo que estaba a punto de tomar el control de su destino. Junto a Ana, Julia y Samara se unieron en una lucha no solo por Ethan, sino por la verdad que había estado oculta por tanto tiempo. La sala se llenó de murmullos, pero un sentimiento de unidad comenzaba a florecer. La lucha acababa de empezar, y Alejandro sabía que el camino por delante estaba lleno de incertidumbre, pero al menos no lo enfrentaría solo. Mientras las luces parpadeaban, un pensamiento cruzó su mente. El pasado nunca se puede cambiar, pero el futuro sí se puede construir. Entonces, el eco de la realidad se asentó. Era el momento. La bruma de confusión comenzó a despejarse, y todo lo que Alejandro, Samara y cada uno de ellos había luchado por alcanzar, finalmente empezaba a tomar forma. No podían bajar la guardia, porque era justo el comienzo. ¿Y tú, qué harías si estuvieras en su lugar? ¿Estás listo para enfrentar tus propios desafíos y luchar por los que amas? No esperes ni un segundo más. Tienes que suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento para demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like ahora y ayúdanos a alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer cómo sigue esta historia. Los verdaderos fans saben que su apoyo hace la diferencia.